presencia, que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra dice que es el hombre para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh sí, Señor, gracias te damos, porque tú nos lo has dado todo, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú nos has cuidado, tú nos has protegido, tú eres nuestro protector. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que te manifiestes con poder en este culto, dedicado solamente para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar nuevas noticias acerca de Él. Libertad a los cautivos y vida
se libre el oprimido, proclamar el año del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oh sí, Señor, te pedimos que nunca nos falte tu palabra, Señor, porque tu palabra es fuente de vida eterna, Señor. Tu palabra es la que nos fortalece, es la que nos da la alegría, el gozo. Tu palabra es perfecta, Señor, y tu palabra es la que nos lleva por el camino de la fe, por ese camino que nos llevará a nuestra salvación. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos estás preparando, Señor, para verte, Señor, para que un día, Señor, nos postremos ante tus pies y te adoremos, porque vendrás en gloria, Señor, vendrás en poder, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has escogido, bendito Dios. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Alégrense, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Oh sí, Señor, gracias te damos por la familia apostólica, por nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, por sus hijos, porque nos han enseñado a alabarte, porque nos han enseñado a adorar al Rey. Gracias te damos por sus vidas. Te pido que una bendición sobrenatural esté siempre sobre ellos. Gracias, Señor, porque ellos han sido unos padres que nos han llevado a tu presencia, Señor. Te pido también, Señor, por nuestra pastora María Alejandra, para que seas tú hablando a través de ella y entregándonos tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a buscar en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey,
que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Señor. Una vez más te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque entra a nuestro corazón para edificar, Señor. Hoy nos disponemos para recibir de ti, para ser transformados por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos toques y que hables según la necesidad de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hemos venido tratando en anteriores predicaciones, hemos tratado el tema del reino de los cielos. El Señor coloca bastantes ejemplos de lo que consiste el buscar el reino de los cielos. Unos ejemplos enfocados a diferentes cosas, y en este caso, esta palabra nos habla acerca del considerarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuando nosotros entendemos la debilidad que habita en nosotros, nos es más fácil comprender cuán bienaventurados nosotros somos de poder acceder al reino de los cielos. Las personas en el mundo generalmente tienen mucho orgullo en el corazón y no pueden partir del hecho o no pueden comprender la necesidad que se tiene de Dios. Entonces nosotros vemos que la gente obra con los semejantes de maneras inadecuadas, sin tener en cuenta el propio problema, sin tener en cuenta la propia viga que puede haber en nuestro ojo, como dice la palabra, y esto al Señor le desagrada, porque Él espera que así como Él nos ha llamado y nos ha tenido en cuenta, aún sin ser merecedores, nosotros hagamos lo mismo con nuestros consiervos. Entonces en esta parábola nosotros vemos eso, vemos a una persona que fue perdonada, pero que no quiso perdonar. Entonces muchísimas veces nosotros tratamos a los demás como si nosotros no fuéramos deudores, y recordemos cuántas deudas tenemos. Cada uno en su interior conoce las fallas que ha tenido delante del Señor. Si usted examina a la luz de la palabra, encuentra bastantes, ¿sí? Yo encuentro muchísimas fallas en mi fe, en mi conducta, en mis pensamientos, que uno dice: Dios mío, dan pena mis pensamientos, da vergüenza lo que yo soy, cómo te he fallado. Y a veces delante del Señor es fácil suplicarle y es fácil rendirse y decirle en una oración: Señor, perdóname. Pero tener la actitud de una persona que ha sido perdonada es otro asunto, ¿sí? Y en la realidad cuesta mucho. Imagínese que esta persona de la que nos habla esta parábola
Era una persona que hacía pocos minutos, digamos, o poco tiempo, el Señor le había perdonado y fue descarado en ir y ser cruel con su consiervo, porque aquí dice que lo ahogaba diciéndole que le pagara. Y es sorprendente ver cómo eso se cumple y es igual en la vida cotidiana, en nosotros, los que creemos en el Señor, ¿sí? Y eso es algo que hay que examinar muchísimo, porque por un asunto de estos podemos estar desagradando al Señor y podemos provocar lo que dice esta palabra, que así también como nosotros hacemos con nuestros hermanos, el Señor haga con nosotros, ¿sí? Entonces, una persona que entiende o que se considera a sí misma, que entiende la necesidad, es una persona que siempre va a buscar la restauración, que siempre va a buscar perdonar si es necesario hacerlo. Aparte de ser una persona que va a estar dispuesta a pedir perdón, también va a ser una persona que va a estar dispuesta a perdonar. Yo creo que lo segundo es mucho más complejo, porque en la segunda postura nosotros estamos desde una intención o desde un sentir en el cual no debemos nada, pero cuando uno debe, uno sabe, digamos, y llega como los perritos con el rabo entre las piernas, sabiendo la falla, pero cuando somos quienes debemos perdonar, es un asunto difícil para el orgullo del hombre, para el egocentrismo, para todas estas situaciones carnales, ¿sí? Entonces, nosotros debemos buscar en cualquier área que usted se mueva, sea con personas que creen en el Señor, que no creen, en su trabajo, en su familia, debemos buscar ser propicios a la restauración. En eso consiste buscar la paz y seguirla, ¿sí? Estar propicios a ser personas tolerantes, que consideran la falla de otra persona, la falta, la incapacidad de una persona como considerándose a sí mismo. La palabra del Señor, desde cierto punto de vista, es bastante simple, porque el principio es muy claro, ¿sí? El principio es el siguiente, y es que si tú quieres recibir algo, si nosotros queremos algo, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Según la palabra. Digamos que usted quiere que el Señor le dé X cosa. ¿Qué es lo que dice la palabra que debemos hacer? Mire que no es luchar, no es ir tras esa necesidad. Lo que dice la palabra es que debemos dar. Eso que usted quiere recibir, déselo a otro y va a ver cómo el Señor le bendice. Sí. Pero si uno no considera, es decir, si uno no se sale de la esfera de uno mismo, es muy difícil poder hacer esa siembra, poder cumplir ese principio que nos enseña el Señor. El día en que nosotros tengamos interés en las personas que nos rodean, ojo a eso, es el día en el que el Señor va a tener interés por nosotros. Y usted se ha dado cuenta que nosotros siempre tendemos a enfocarnos en lo nuestro. Muchas veces uno dice, no, yo me voy a interesar solamente en lo mío, y en la problemática de las otras personas no nos interesa, y delante del Señor esa es una conducta indolente que no se considera. Si usted fuera el del problema, le gustaría que se le considerara. Entonces, el reino de los cielos opera, entre otras formas de entenderlo, como una siembra y como una cosecha, y eso está escrito en la palabra así de clara, ¿sí? Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted es una persona que abandona, una persona desleal con sus amigos, por ejemplo, con su familia, a usted alguien lo va a abandonar.
Y el Señor actúa de esa manera, simple para que la entendamos, en su justicia, porque esto es justicia de Dios. Es decir, no es el karma, no es cualquier otra cosa que a usted se le pueda venir a la mente, es la justicia de Dios. Conforme a lo que tú das, vas a recibir. ¿Sí? Por eso dice la palabra, si alguno me niega, yo también le negaré delante de mi Padre. Imagínense. Y como lo que nosotros buscamos es agradar al Señor, pues hay que despertarse, hay que recordar que una de las formas en cómo agradamos al Señor es considerando a otros como a nosotros mismos. Porque todo lo que nosotros hacemos proviene de la fe. Es decir, si yo, mire que el perdón no proviene de otra cosa, sino también de la fe. La lealtad proviene de la fe también. Mire que la gente en la maldad siempre busca desacreditar cualquier acto que se haga por fe. Un ejemplo, y voy a hablar así claro, escuetamente, porque a estas alturas de la vida lo que nosotros necesitamos es la palabra como un espejo, como decía en alguna otra predicación, que nos hable, que nos toque, ¿sí? Y bueno, a veces uno trata de mantener como un decoro. En este caso, con el respeto de todo el mundo, voy a decir algo. Por ejemplo, el ejemplo que iba a dar. Yo escuché a alguien que dijo algo respecto pues a mi familia, a la familia apostólica, diciendo, claro, es que esa señora, refiriéndose al apóstol Ruth, esa señora no hace nada o no se da su lugar porque económicamente depende o porque tiene ganancia económica de este señor y por eso le tapa y por eso permanece con él y por eso se queda ahí. Y yo le voy a decir una cosa, uno que vive las cosas desde, ¿sí me entiende?, desde el entorno, digamos, familiar íntimo, con todas las circunstancias que han pasado, pero sobre todo como siervos de Dios y como personas que observamos. Detrás de la lealtad de esta mujer, la apóstol Ruth, que hay mucho que aprender ahí. Detrás de la permanencia en la obra del Señor, hay dos cosas: fe y amor. ¿Sí? De pronto nosotros como hijos, si usted nos mira, obviamente que uno tiene mucho que reprochar. Si nos vamos a la razón, a las razones humanas, hay mucho que preguntarse, que reprochar. Hay gente, yo conozco gente que decide hacerse a un lado y abandonar el legado, abandonar a su padre, abandonar a su madre, abandonar la obra que el Señor le ha encomendado, ¿sí? Y eso es cantidades. Conozco hijos de siervos que han abandonado a sus padres en la labor porque han encontrado una falla en el camino, cualquiera, ¿sí? Y dentro de la congregación que el Señor nos permite dirigir, en mi caso, en esta iglesia Príncipe de Paz, también he visto actos como que, no, pastora, lo que pasa es que tuve una discusión con mi madre, entonces decido irme con mi papá. No, lo que pasa es que allá donde mi mamá tengo esto y lo otro, entonces abandono a mi papá. Y bueno, eso usted transporte a todas las circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que mi papá tiene estas fallas, yo estoy cansado de su conducta
no es que mi esposo tal cosa, no es que mi esposa hace esto. Mire, usted, como se ha dicho en muchas ocasiones, usted puede tener los avales que quiera, los tiene y son respetables y le aseguro que nadie le va a decir nada. Pero cuando usted decide buscar la paz, cuando usted decide hacer las cosas por medio de la fe, va a empezar a considerar a los otros como usted mismo. Va a empezar a actuar ya no por su propio impulso y por las razones que usted tiene, sino por amor. Eso es lo que el Señor enseña y hace delante de su Padre con nosotros. Pero cuando Él mira que nosotros se nos olvida que somos deudores, que somos barro, Él delante de su Padre nos va a negar, así como dice la palabra. ¿Sí? Entonces debemos recordar, y pongo ese ejemplo para que se entienda que una persona que tiene fe, que conoce la palabra del Señor, que la obedece, es una persona que siempre va a buscar la restauración. Porque mire, la vida no se trata ni de usted ni de mí. Es decir, su vida, lo más importante de su vida no es que usted tenga sus razones o que usted salga, por decir algo, con la frente en alto. En lo que consiste nuestra vida aquí en la tierra es en que podamos agradar al Señor, para que podamos tener parte con Él en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, cuando hay fe, uno entiende eso. Entonces ya la falla de alguien más, la falla ministerial, la falla de mis hermanos de la iglesia, de mis consiervos, no son excusa para yo abandonar. ¿Cuánta gente que abandona su propósito, que abandona su designación, su delegación, como le quiera usted llamar, por una disciplina o porque algo no les gustó, ¿sí? X situación. La mayoría de gente porque no está claro el propósito del Señor, no están claras las palabras del Señor. Y mire que esta parábola es lo que el Señor dice: así los veo yo a ustedes, así te ve el Señor a ti. ¿Cómo eres tú con lo que el Señor te pone alrededor? Si el Señor fuera contigo como eres tú, con tu familia, con tu jefe, con tu amigo, con tu familia, con quien sea, con tu animalito, con tu mascota, porque hay unas personas que son pero súper crueles, y de un mundano se entiende, la misma palabra dice que el impío es cruel con su bestia, pero de personas que creemos en el Señor, que exista eso, piense, si el Señor fuera como usted es, ¿habría misericordia? ¿Usted fuera merecedor? Entonces es bueno recordar que somos barro, es bueno recordar que siempre estaremos mejor que alguien y peor que alguien. Y si usted pasa pisoteando a alguien que de pronto está debajo de usted, siempre habrá alguien encima que lo va a pasar pisoteando, ¿sí? Esa es la justicia del Señor. Entonces, cuando la palabra nos habla de buscar la paz, ¿sí?, o de considerarse a sí mismo, nos habla también de ser personas que buscan restauración. Mire, uno conoce en la iglesia, y esto, si de pronto alguien escucha y dice: está hablando esto por mí, créame que el objetivo de esto simplemente es colocarle el espejo frente a usted. La misericordia del Señor con nosotros es eso, y por eso es que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Y uno, digamos, en mi caso como pastora y como
persona que escucha la problemática, pues en el cuidado uno trata de dirigir a la gente porque hay cosas que no están resultando y es por estos motivos, ¿sí? Entonces a lo que iba es que uno mira gente que tiene problemas con las personas de la misma iglesia, familias que van a la iglesia pero están divididas. Y entonces uno dice, tienen sus razones, comprendo perfectamente las razones. Pero si usted se viera usted mismo como deudor, le aseguro que buscaría la restauración en cada área, con quien le toque buscarla. Porque se considera y usted sabe y aspira a que el Señor le trate así como usted trata, ¿sí? Entonces la naturaleza humana es una cosa que hay que ir dominando. Haga de cuenta usted como un caballo que se quiere desbocar, ¿sí? Cuando no está domado. Esa es la naturaleza y es normal que nosotros actuemos frente a determinadas circunstancias, digamos, con una respuesta un poco egoísta, ¿sí? O con una respuesta a veces hasta coherente, porque a veces las razones que nosotros tenemos son tan fuertes que avalan una conducta. Pero si el Señor fuera a obrar con usted como usted obra, ¿cómo sería? Entonces ahí ya vamos aprendiendo. Entonces el Señor nos va enseñando a ir domando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro pensamiento, y a obrar por fe. Vivir la vida de fe es eso, ¿sí? Regirnos y parecernos a Dios. El objetivo es que usted y yo nos parezcamos a Jesús, ¿sí? Por eso es que el Señor vino y el poco tiempo que duró en la tierra, eso fue una enseñanza pero increíble, de humildad, que mientras fariseos y mientras los mismos discípulos del Señor presentaban rechazo a algunas personas, por ejemplo, el Señor estaba demostrando otras cosas. El Señor cuando vio que estaban apedreando a la mujer adúltera, una enseñanza pero que pone los pelos de punta y que deberíamos tener en cuenta. Y les dice el Señor, se agacha con toda la mansedumbre, pero seguramente dentro de él diciendo, esta gente no entiende que son iguales. Y les dice en enseñanza, en amor y en corrección, alguno de ustedes que esté libre de pecado, tírele la piedra. Y claro, nadie se atreve porque todos somos barro. Entonces, el Señor nos va domando, si se puede decir así, nos va corrigiendo. Y eso es algo maravilloso, porque cuando se quitan esas fortalezas de nuestro corazón, esas durezas de nuestro corazón, primero es cuando se empieza a edificar, es cuando el Señor puede empezar a edificar. Y segundo, es cuando nosotros vamos a empezar a agradar al Señor, ¿sí? Y cuando vamos a entender dentro de nuestro corazón que hay cosas que no tienen tanta importancia. Mire que la palabra del Señor, y esto es algo que a mí me ha costado muchísimo entenderlo, pero a la luz de la palabra uno ya lo entiende. La palabra del Señor da el aval del divorcio solamente, ¿sí?, a una persona que sea infiel, porque listo, él entiende lo difícil que es, digamos, manejar una situación de esas,
¿sí? Y mantener la paz en una situación de esas. Pero si uno fuera una persona sensata, uno pudiera ser capaz de perdonar. Y yo me imagino que allá a algunos se les revolverán las tripas y han de decir, ¿cómo va a decir eso? Claro, como ella no es. Y créame que sí, de pronto tiene razón usted, pero yo estoy hablando a la luz de la palabra. Y yo también digo, es muy difícil seguir adelante con una circunstancia así. Pero cuando uno entiende el reino de los cielos, uno se da cuenta de que las cosas que suceden aquí en la tierra no tienen tanta importancia. Lo importante es que usted agrade al Señor y que tenga parte con Él en el reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces la visión le cambia y cuando a usted ya no le importa tanto, ya entiende que una falla pues no le va a poner la trascendencia de la vida, porque usted también es deudor. Y la falla que alguien tiene, usted la tiene pero en otra área, o en la misma, no sé, ¿sí? Entonces es súper interesante esto. Mire, otro ejemplo que se me viene para sembrar esto en el corazón, ¿sí? Que el Señor me pone a hablarlo así de esta manera, con ejemplos para que en alguno de esos ejemplos alguno de ustedes pueda ser tocado y yo también, ¿sí? Pero mire que otro ejemplo es que yo he visto personas también que han salido del ministerio, porque pues como yo les he comentado, yo desde que nací estoy viendo esta actividad, aprendiéndola, por momentos sufriéndola, entendiéndola, pero sobre todo aprendiéndola y enamorándome de la palabra del Señor, pero observando lo que sucede. Porque cuántos ejemplos que uno tiene que le permiten a uno querer decidir, ¿sí? Me hago entender, o sea, he visto la gente que ha sido obediente al Señor y cómo ha tenido resultados, y he visto gente que ha caminado un tiempo y que ha abandonado, ¿sí? Me hago entender. Entonces uno en ese lapso de tiempo va comprendiendo cómo se comporta el Señor y uno ya sabe que las cosas no son porque sí, ¿sí? Entonces les comentaba que he visto gente que ha salido de este ministerio. Hablo de este ministerio porque es lo que yo conozco. Sale del ministerio y salen mal, ¿sí? Salen renegando de la autoridad, que con toda razón o sin razón salen haciéndolo, ¿sí? Salen en mala relación con su autoridad, con sus consiervos, y van y quieren hacer ministerio. Y uno dice, ¿cómo esperas que sean tus discípulos, por ejemplo? ¿Qué sujeción esperas que tengan ellos contigo cuando a ti te tocó ser discípulo? Fuiste un patán, y cuando te tocó ser hijo espiritual de alguien, fuiste un hijo patán, desleal, que abandonó. Entonces es muy simple, pero sucede cantidades, ¿o no es así? Ustedes, igual que yo, han de haber visto ejemplos muy cercanos, ¿sí? Entonces, si usted es una persona en cualquier área, con un amigo, por ejemplo, ¿usted sabe lo difícil que es tener amigos? ¿De verdad? La palabra del Señor sí lo sabe y nos lo enseña, y dice que encontrar un amigo es encontrar un tesoro. Eso es, mejor dicho, ¿quién de ustedes ha encontrado un tesoro? Eso es una posibilidad muy remota, ¿sí? ¿Y por qué lo dice? Porque claro, la gente no procura ser como quisiera que fuera. Entonces mucha gente diciendo, no, es que yo no tengo amigos, es que con esos amigos, ¿para qué amigos? ¿Usted es amigo de alguien? Es decir, ¿usted ha sido leal? Usted responda, y yo me respondo acá en mis adentros también. Entonces a uno esto le aclara muchas cosas. Con la misma medida el Señor lo va a medir a usted. Con la misma medida que usted mide, el Señor lo va a medir.
Entonces, claro, duélale a quien le duela. Las personas que han criticado y que han dicho que 1000 cosas, de pronto no han entendido que la actuación de fe y de amor de una persona, de lealtad, por ejemplo, viene de considerarse a sí mismo y de anhelar que el Señor te trate así como tú estás tratando a una persona. Ahí ya a uno le da miedo, por ejemplo, aunque uno tenga razón, irse por encima de alguien, pisotear y acabar con una persona. ¿Sí? Esa es la parábola de los 2 deudores. Eso es lo que quiso enseñar el Señor. Por eso hay que tener cuidado de no condenar ligeramente, ¿sí? No cerremos las puertas para la reconciliación para la reconciliación con quien sea, para la restauración, para el perdón. Qué difícil que es que estemos prestos a eso. Usted lo sabe bien. Yo lo sé bien. Yo he tenido momentos con personas que he dicho, es que no puedo con esta persona. Y muchas veces uno falla por eso. Pero con esta palabra uno dice, voy a procurar las paces con estas personas porque me considero a mí mismo, ¿sí? O usted es una persona que no ha tenido deudas, no solamente económicas, sino de otro tipo. Porque si es así, tire la primera piedra y espere que el Señor lo trate así de inmaculado como usted cree que es, ¿sí? Entonces, esto enseña mucho. Usted sea de jefe como quisiera que sus jefes fueran con usted. Sea de líder como espera que sus líderes fueran con usted. Con sus hijos, como usted quiso tener sus padres. ¿Sí? De esposo, mejor dicho, en fin. Había una persona con la cual a mí me tocó servir hace mucho tiempo, que ya no está, que era un buen siervo de Dios. Y el Señor lo había transformado de una manera realmente sobrenatural. Lo sacó de las drogas, de la indigencia. El Señor le formó, le dio ministerio, le dio una familia, le dio una esposa. Y entonces me tocó a mí escuchar ese caso y me decía esa persona, pastora, lo que pasa es que yo golpeo a mi esposa porque a mí, cuando yo era pequeño, me tocó vivir eso. En cierta manera lo hacía entendiendo que obraba mal, pero para justificarse. Y entonces, bueno, yo no recuerdo al fin, que me imagino que se habrá dado un consejo específico, ¿sí? En ese momento, que fue hace años, pero recordando esto y por esta palabra yo recordaba a esa persona y yo decía, eso que tú expones, pueda que naturalmente, racionalmente tengas razón, pero ese no es el principio de la palabra. El principio es dar y se os dará, no de lo que yo recibí te doy, como fueron conmigo soy contigo. Ese es un principio en el mundo. No, es que mis padres fueron así, entonces yo soy así con mis hijos. Pero delante del Señor no. Y mire que delante del Señor es un privilegio poder elegir cómo actuar, cómo obrar, porque literalmente nos están dando a elegir nuestro propio destino, el trato que el Señor va a tener con nosotros. Entonces muchas veces pensamos, no, es que a mí me suceden unas cosas, creemos que nuestro destino es el azar, y no es así. El Señor nos permite decidir, y no con perfección, sino con fe. La fe nos permite considerar a otros, porque nos hace entender
quiénes somos delante del Señor, nos permite entender que somos deudores. ¿Sí? Mire esa palabra tan filuda, ¿sí? que nos da a todos, porque todos tenemos que corregir algo en esa área. Acuérdese de esta parábola de los dos deudores. El reino de los cielos es como esos dos deudores. Y si usted actúa como el deudor que fue perdonado, pero no perdona, y actúa en maldad incluso, pasando por encima, sin temor delante del Señor, no espere otra cosa que eso que usted está sembrando. ¿Sí? Entonces, conforme a lo que damos, recibimos. El principio no es, no, lo que pasa es que yo no tengo para sembrar, no tengo para darle a una persona, no tengo para aportar, para ayudar, no tengo para diezmar, no tengo para ofrendar, porque el Señor no me ha dado trabajo. Le aseguro que usted algo tiene, algo tiene. Así sea lo que sea, algo tiene. Como esa señora que colocó su moneda, la única moneda que tenía. Pero usted algo tiene. Mire, el otro día alguien me contaba un testimonio que a mí me da risa y que seguramente usted va a decir, ay no, ¿cómo? Pero un tío mío me contaba que cuando conoció del Señor estaba tan necesitado y necesitaba tanto tocar el corazón del Señor que fue y diezmó o ofrendó, no sé bien, de un dinero que ni siquiera era de él. Ahora, yo no le estoy diciendo vaya, coja el dinero que no es suyo para ir a hacer eso, pero entonces, ¿qué pasó? Que cogió algo del dinero de su mamá, que también le correspondía a él porque trabajaban juntos en algo, ¿sí? Y lo colocó con toda la fe de que el Señor le iba a responder, y el Señor le respondió, para hacerle corta la historia. Pero se lo digo porque su postura y mi postura de que no, es que no tengo para dar, mira que una persona necesita ayuda, no es que yo no puedo ayudarla, es una falsedad. No, lo que pasa es que como a mí me han tratado así, yo doy así. Eso es mentira, ese no es el principio. Y nosotros vivimos bajo los principios del Señor para poder ser libres, ¿sí? Dad y se os dará. Considera a los otros como considerándote a ti mismo, ¿sí? Corta la maldición. Mire que eso de que no, es que mi familia toda vivió en escasez, entonces claro, a mí me tocó ese destino, eso es una maldición. Eso de que es que yo no puedo perdonar, eso es una maldición. Es que yo no puedo no sé, aportar, no puedo quitar esa conducta de mí porque a mí ya les dije, ¿sí? Es una maldición, corte con esa maldición. Considere a otros como el Señor lo ha considerado a usted, y le aseguro que le queda más fácil acceder a una reconciliación, acceder a un perdón, acceder a una unidad, acceder a quitar de su corazón un rencor. El que muestra misericordia, dice la palabra, recibirá misericordia. Entonces acuérdese que somos barro, ¿sí? Esta es una palabra difícil, pero tan importante, y que nos posiciona tan bien delante del Señor cuando la entendemos. Por eso es que los mandatos del Señor, los dos primeros mandatos del Señor es ama al Señor y a tu prójimo. ¿Sí? Y aprovechando hoy esta palabra, y también que tenemos Santa Cena, recordando y conmemorando la muerte del Señor, ¿sí? Pues nos sirve muchísimo para acordarnos del gran amor que el Señor ha tenido con nosotros, y ese mismo amor nosotros debemos profesar, porque Él ya nos amó a nosotros, ¿sí? Entonces el Señor nos manda que conmemoremos su muerte hasta la venida de Él, ¿sí?
Y como estamos a la expectativa de que Él venga, pues no nos cansaremos de anunciar la muerte del Señor. Una muerte que fue por amor y para perdón de nuestros pecados. Mira el sacrificio tan grande del Señor. Cómo nos amó el Señor, que no le importó dar su vida. Y ahora nosotros no nos queremos ni incomodar por nadie. No queremos amar a nuestro prójimo. Esto debería tocar nuestro corazón. Y darle gracias al Señor que nos permite decidir. Porque la gente en el mundo no puede decidir el destino de su vida. Le llegan las cosas por el azar y por maldiciones generacionales y no pueden cortar con eso. Pero nosotros bajo el principio y con la palabra cortamos esas ataduras. Entonces vamos a entrar en la presencia del Señor, a disponernos para recordar en nuestro corazón cuán grande ha sido el amor del Señor por nosotros. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nosotros con el pan, que a muchos les llegó a su casa, los que tuvieron en su corazón participar, conmemoramos eso, que el cuerpo del Señor fue partido. Nosotros no tenemos excusa de no ceder ante la necesidad de alguien más. Él nos ha llamado a amar. Él nos ha llamado a ser iguales que Él. Entonces, tomamos nuestro pan y recordamos que su cuerpo fue partido por nosotros. Hacemos esto en memoria tuya, Señor. Y te agradecemos por tu sacrificio. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos al mundo, todo aquel que se haya conectado, como leí un comentario por ahí que decían: no sé cómo fue que llegué a este video. Bueno, si alguien llega a este video que no conozca del Señor de casualidad y escuche esto, sepa que tiene un Salvador, que hubo alguien que dio la vida por usted, así como la dio por mí y como la dio por todos los que estamos conectados aquí, que ya hemos conocido el amor del Señor. Fue partido para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y para que su sangre lavara todos nuestros pecados. Tú tienes pecados que el Señor quiere limpiar, quiere lavar. Tienes culpas, tienes cargas que el enemigo ha colocado, que las maldiciones de generación en generación han traído, pero Él te hace libre. Nosotros somos libres por medio de su sangre, libres de todo pecado. Solamente debes confesar con tu boca que Cristo es el Señor
podamos guardar tus mandamientos y poder ser libres a través de tu palabra. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de ti. Tu palabra dice que por medio de tus mandamientos nos reconocerán. El amarte a ti con todo nuestro corazón, seguirte, obedecerte y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos amemos los unos a los otros, como tú nos amaste hasta dar tu vida por nosotros. Te damos gracias, Padre, por habernos dado tu luz, por habernos dado tu perdón. Inunda, Señor, cada hogar con tu presencia, muévete, llena de fortaleza, Señor. En este último culto que tenemos en este año, declaro bendición, declaro nuevas fuerzas para aquel que está cansado, para aquel que ha tenido que sufrir en este año las consecuencias de todo lo que la humanidad ha vivido. Declaro que tú nos sostienes, Señor. Tú eres nuestro sustento y tú eres nuestra esperanza para caminar los días que vienen hasta que tú vengas, hasta que tú nos llames a tu presencia. Mueve con tu unción, Señor, llena con tu unción cada vaso, transforma, cambia. Declaro que es quitada toda amargura, toda tristeza, toda atadura y es cambiado por gozo, por esperanza, por fortaleza. Manifiesta tu poder en tu pueblo, Señor. Te hemos amado y bendecimos tu nombre. Ponemos tu nombre en alto. Tú eres nuestro Dios. Eres el único digno de ser alabado. Bendecimos también a nuestros hermanos, bendecimos a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho mal. Bendecimos a quienes nos han abandonado en algún momento, a quienes nos han defraudado. Y te pedimos, Señor, que nos consideres, que nos tengas en cuenta, que no apartes de nosotros tu mirada, sino que nos cubras con tu misericordia, con tu amor, así como nosotros consideramos, perdonamos a los que nos han ofendido. Te pedimos que venga tu reino, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo este momento especial, Señor, en tu presencia. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar, a quienes pactan por el próximo año, a quienes colocan sus peticiones delante de ti, a quienes son movidos por la fe a dar pasos que no se entienden por la razón, pero que la fe sustenta esos pasos y la fe obrará moviendo tu poder. Bendigo, Señor, a quienes te honran con sus bienes, con sus tributos, con sus vidas. Los bendigo, declaro bendición abundante, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entregamos el nuevo año, Señor, que estamos prontos a iniciar y declaramos que ninguna obra del enemigo nos podrá tocar, porque somos tu pueblo. Declaramos que moramos bajo tu sombra. Declaramos que